Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 8 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Y la enseñanza para nosotros está tomada del Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versos del 1 al 17. Valdría la pena, mis hermanos, que ustedes hagan una pausa en este video y vayan a buscar sus Biblias para leer por lo menos unas 2 veces el Evangelio. Así lo podemos entender mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si nos ponemos a pensar en la gente, en las personas, todos somos únicos, somos diferentes. Tú eres diferente, eres único. Dios, por su gracia, nos hace así. Aquí hay una historia muy linda que refuerza lo que significa la Cuaresma. Y en el Evangelio de esta semana tenemos justamente la historia de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice el versículo 1 que fue un fariseo, pero no cualquier fariseo, fue uno de los dirigentes de los fariseos. Y él fue de noche a buscar a Jesús para hacerle una pregunta. Es interesante que en el preámbulo de esta pregunta Nicodemo reconoce virtudes en nuestro Señor Jesucristo que estoy seguro nosotros también las reconocemos. Ahora, todos sabemos que los fariseos fueron personas que despreciaban a Jesús, que no lo reconocían como el Hijo de Dios, que al oírlo muchos de aquellos rasgaban sus vestiduras en señal de desprecio al Señor. Jesús llegó a llamarlos a ellos hipócritas. Vamos a ver qué ocurre con este Nicodemo, que no es cualquier fariseo, es un dirigente de los fariseos, un líder de ellos. Cuando se acerca a Jesús al buscarlo de noche, y de noche es un detalle muy interesante porque da la sensación de que este Nicodemo no quiere ser visto por los demás. Va en la oscuridad a buscar aquel que es la luz. Es algo como que nosotros hacemos. A veces nosotros mismos estamos en la oscuridad cuando pecamos, cuando nos equivocamos. Y en medio de esa oscuridad siempre buscamos al Señor. Yo lo hago, tú lo haces. La oscuridad siempre se relaciona con el pecado, con el mal, con nuestros errores, con nuestras mentiras, con todas las cosas malas que a veces hacemos en esta vida. Esa es nuestra oscuridad. Pero vale la pena hasta allí tomar el ejemplo de Nicodemo. Miren qué enseñanza de la palabra de Dios. Y en medio de nuestra oscuridad buscar a Jesús. Él nos va a escuchar, Él nos va a recibir. Nicodemo frente a Jesús le dice esto: sabemos que eres un maestro, primera cosa. Segundo, que has venido de parte de Dios. Tercero, nadie podría hacer las señales que tú haces. Miren, qué bonita forma de reconocer en Cristo. Qué bonita forma de ver en Cristo un maestro, alguien que viene de parte de Dios y alguien que tiene poder. Nicodemo, en medio de la oscuridad, frente a Jesús, le dice eso. Y yo creo que es algo que nosotros debemos decir también esta semana. Señor, tú eres el maestro, tú eres quien nos enseña. Tú vienes de parte de Dios, eres el Hijo de Dios y tú tienes poder. Esto es interesante. Pero aquí hay otro detalle. Jesús muestra su poder porque la intención de Nicodemo es hacerle una pregunta a Jesús. Y Jesús, antes de que Nicodemo le haga la pregunta, ya tiene la respuesta. Porque aquí está la respuesta, en el versículo 3. Un poquito más adelante, en esa conversación, Jesús le dice: Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esta respuesta se la da 2 veces a Nicodemo. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nicodemo no lo entendió y nuestro Señor Jesucristo le dice, le explica. Nacer de nuevo, hermanos, es ser diferentes a lo que nosotros hemos sido hasta este día. Ser diferentes siendo mejores a los ojos de Dios. Nacer de nuevo significa cambiar. Y nosotros necesitamos eso para poder ver el reino de Dios. Nicodemo, fíjense, le pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo puede? ¿Acaso uno va a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le vuelve a enfatizar, de veras te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta respuesta de Jesús nos hace pensar en el lavado que necesitamos para nacer de nuevo, por medio del agua, por medio del bautismo, por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús le dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Así que no te sorprendas de lo que te he dicho, Nicodemo. Tú tampoco te sorprendas. Es posible para nosotros, hermanos, nacer de nuevo, hacernos diferentes, ser mejores personas. La Cuaresma es un buen tiempo para esto. Es como ahora, un nuevo día. Ya está amaneciendo. Aquí, mientras yo comparto con ustedes este evangelio, y es un día distinto. Debe haber también un amanecer en nuestras vidas. A pesar de que nosotros vayamos en medio de nuestras oscuridades al Señor, la luz siempre va a disipar. La luz siempre va a vencer. La luz es Jesús. Hay que nacer de nuevo, hay que ser personas llenas del Espíritu Santo, dejar que Jesús obre en nosotros. Y la Cuaresma es un tiempo de conversión, la Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento. La Cuaresma nos permite eso, hermanos, tomar y reconocer en nosotros todas aquellas cosas que son oscuridades, todas aquellas cosas que nos hacen a veces tener rechazo de los demás, que nos hacen a veces confrontarnos de manera brusca con otras personas, aquellas cosas que a nosotros mismos nos hacen sentir mal. Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de buscar al Señor para reconocerlo como Maestro, para reconocerlo como alguien que viene de parte de Dios y para reconocer en Él el poder, como lo hizo Nicodemo. Entonces, hermanos, vayamos a Jesús, busquémoslos con nuestras oscuridades. Tratemos de ser mejores personas. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Hoy en muchas iglesias se está hablando de la conversión de Jesús, de la transfiguración de Jesús, cómo Él se puso radiante y blanco. Y habían 2 detalles en la transfiguración del Señor. Dice que estaba presente Moisés y estaba presente Elías. Uno de ellos representa la ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y otro representa los profetas, los anuncios, esas noticias de esperanza, esas noticias que traían los profetas y que alegraban el corazón de los hombres. Los mandamientos de la ley de Dios nos pueden a nosotros también transfigurar. Las noticias que están en la palabra de Dios son nuestra esperanza, como la ley y los profetas. Vayamos a Jesús como Nicodemo. Búscalo, búscalo. Reconoce en Él su poder y sé una persona distinta. Lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. Que tengamos un lindo tiempo de Cuaresma. Que sea un tiempo de conversión, que sea un tiempo de ser mejores. Y que Dios los acompañe cada día. Gracias, hermanos, por compartir este video con las personas que amamos.
por verlo una y otra vez para entender esa profundidad de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y pronto nos estaremos reencontrando en la siguiente semana. Hasta siempre.